Los Santos Reyes Magos en el imaginario medieval y novohispano es un texto del historiador mexicano Antonio Rubial García desde la Universidad Autónoma de México, publicado en el 2017. En este texto se menciona que el Evangelio, según el apóstol San Mateo, dentro de Belén de Judá, ¿no? En tiempos del rey Herodes, ¿no? Que trató de matar a todos los primogénitos, bueno, pues ahí dentro del contexto del nacimiento de Jesús de Nazaret, que es conocida como la Natividad, se presentan estas figuras de los Reyes Magos del Oriente con los tres regalos que, bueno, pues se conocen tradicionalmente: el oro, el incienso y la mirra. Se trata de una festividad conocida como la Epifanía, en sustitución de la fiesta egipcia del nacimiento del dios Aión, de una, digamos, de su propia madre, y como signo de bendición hacia los dones del río Nilo. Asimismo, después de que el emperador romano Constantino reconociera a las iglesias helenísticas desde el 313 de nuestra época, el nacimiento de Jesús se celebró el 25 de diciembre, sustituyendo a la fiesta dedicada al dios romano del sol Mitra. Y el 6 de enero quedó como el día de la adoración de los magos, fiesta ya consolidada para el siglo V. Las primeras teorías, ¿no?, que se mencionan es que los magos fueron astrólogos procedentes de Caldea, ¿no?, una región en Babilonia, también de Arabia, o incluso desde la parte zoroastrista de Persia. Originalmente la narración evangélica no dice o menciona el número específico de magos, ¿no?, originalmente. Y bueno, pues también fue una figura representativa para la conversión de los no judíos a la nueva religión, ¿no?, que ya surgía, que bueno, pues en este caso era el cristianismo. La Epifanía, conocida como la primera llamada de Dios para anunciar la salvación a todos los pueblos de la tierra. Ya en tiempos de San Agustín de Hipona, él consideró que los magos representaban a todo el mundo pagano. Y ya en el siglo VI, los apelativos de Gaspar, Melchor y Baltasar estaban ya bastante difundidos en el Imperio Bizantino, en algunas zonas de Armenia y en Occidente. Aquí, por ejemplo, pues ya están las figuras de Melchor desde Persia, Gaspar desde Arabia y Baltasar desde la India. En la iglesia de San Apolinar Nuevo en Ravenna, Italia, ya aparecen, digamos, estos nombres, y para el siglo VII aparecen diferenciados en sus rasgos físicos representados, digamos, en las tres edades del hombre. Para el siglo IX, los magos siempre funcionaron como una colectividad y nunca individualmente, ya que pues jamás fueron reconocidos como santos, al menos desde esa época. En el siglo VIII, el monje inglés Beda el Venerable, en el 735, concibió que los tres reyes magos significaban las tres partes del mundo en aquel entonces: Asia, África y Europa. Es decir, los reyes magos como descendientes de los hijos de Noé que pues poblaron estos espacios. A partir de la primera cruzada, en 1095, los tres personajes comenzaron a tener culto por la búsqueda de sus restos en el Oriente. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, justificó el término mago como el de hombre sabio. Tanto Santiago de la Vorágine como San Buenaventura insistieron en que los magos habían sido no solo los primeros gentiles que recibieron el mensaje de Jesús, sino también los primeros que lo predicarían fuera de Israel. Ya para el Renacimiento se insistió en que Cristo había manifestado su humanidad a todo el género humano, representado por los tres personajes, los tres reyes magos. Hay una nota interesante. Se dice que también desde el año 1164 fueron descubiertos en Bizancio los restos de los magos, y que fueron llevados a Milán, Italia, y posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Colonia, en Alemania. A partir de entonces, los Reyes Magos tomaron un inusitado papel político y cultural, y fue cuando se les comenzó a considerar santos y se les inició un culto, ¿no?, como ahora lo conocemos. Desde el siglo XIII, Santiago de la Vorágine, en su Leyenda Dorada, los consideró reyes sabios que llegaron acompañados de sus escoltas y séquitos, y se escribieron varias leyendas como el libro de los tres reyes de Oriente. Se consideró a los tres reyes magos como patronos titulares de los hostales para peregrinos y viajeros.
En todas las ciudades de Europa Occidental se comenzó a realizar una gran cabalgata cada 6 de enero para celebrar la Epifanía a partir del siglo X, pero con mayor popularidad a partir del siglo XIII. Los Reyes Magos introdujeron la meditación sobre los contrastes de la vida humana. Las más inminentes fueron los que se oponía, bueno, lo que se oponía a la pobreza y la riqueza, la humildad y el poder, la infancia y la vejez, incluso lo masculino y lo femenino. En el siglo XIII, el oro como tributo se consideró una potestad real, el incienso como símbolo de la divinidad, como sacrificio, y la mirra como un ungüento para los muertos y símbolo de una naturaleza mortal, ¿no? Que es como ahora se concibe. Por ejemplo, Tarsis fue el lugar donde abundaba la mirra. El incienso abundaba o procedía de Arabia. Y digamos ya el tema, el Nilo, cerca de Etiopía, era la cumbre de la cama de oro, digamos ya popularmente. Entre los siglos XIV y XV comenzaron a aparecer algunos cuadros con camellos o dromedarios como cabalgaduras de los propios magos, y después se agregaron caballos y hasta elefantes. El tema de los magos de Oriente como reyes apareció en la cristiandad occidental hasta ya entrado el siglo XVI. Entonces son varios elementos importantes. Para el siglo XV al rey asiático, digamos, se le consideró al rey asiático a la figura de Gaspar, generalmente representado con barba negra y turbante. Lo acompaña Baltasar, quien tomó los rasgos del más joven como rey de África, y Melchor, el anciano de barba blanca, se dio, digamos, la definitiva adscripción de Europa. Después de la ocupación europea en América, el cuarto continente se podría considerar como una parte de Asia. El término indios, usado para nombrar a los habitantes tanto de las Indias orientales como de las occidentales, facilitaba también estas asimilaciones. En la América novohispana, los Reyes Magos fueron un tema central de la predicación misionera, ya que era un buen argumento para predicar que el mensaje cristiano iba dirigido a todas las naciones de la tierra, una característica de universalidad dentro del catolicismo de la cristiandad. Ya para 1587, la fiesta de los Reyes Magos en Tlaxcomulco, cerca de Guadalajara, dentro de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, por ejemplo, para el siglo XVII debió ser muy común el llevar ofrendas a los nacimientos colocados en las iglesias para conmemorar esta celebración. En el siglo XVIII, los agustinos pusieron su convento de Mestitlán, en Hidalgo, bajo la advocación de los Santos Reyes, y al sur de Puebla se encuentra el pueblo de los Santos Reyes de Juárez, que conservan un retablo dedicado a los personajes. Algunas de las obras artísticas más importantes, pues se encuentra la advocación de los Reyes, ¿no?, de José Juárez, en 1655, y algunas obras de Cristóbal de Villalpando, ¿no?, en la época novohispana. El primer altar de los Reyes en la Nueva España se puso en la Catedral de Puebla, a instancias del obispo Juan de Palafox y Mendoza, para colocar en él la imagen de la Virgen de la Defensa. Existe un lienzo en la sacristía del Templo de la Soledad en Oaxaca, obra de Isidoro de Castro del siglo XVIII, donde se incluyó a un cuarto rey mago, fíjense, que representa al continente americano. La imagen, de los Reyes Magos sirvió como un símbolo dentro de la cristiandad para organizar simbólicamente una gran cantidad de valores, situaciones, creencias, prácticas, y esto para legitimar los más diversos discursos. El origen de la rosca de Reyes, pues desde los saturnales romanos se colocaba una moneda dentro de un dulce y quien la encontrara era rey por un día. Ya para el cristianismo, dentro de la Epifanía, muy popular en Francia y en España durante el siglo XV, pues fue ya, después traída a América hacia el siglo XVI. ¿Qué simboliza? La búsqueda del niño Jesús por los magos. Su forma redonda representa una corona, los frutos secos y dulces cristalizados representan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. Entonces, pues son algunos datos muy interesantes dentro de este texto. Queríamos compartirlo con todos y todas. Esperamos, pues ya cerramos con esto el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Ya estamos en este 2026, en vísperas de que pues lleguen los Reyes Magos para los pequeñines y las pequeñinas, y pues esperemos que también la rosca de Reyes sea disfrutada en compañía de sus seres más queridos. Entonces, pues
una excelente noche. Nos vemos. Hasta la próxima.